Tenemos que llegar a esa tumba después de la cruz y contemplarla vacía, para que eso nos sirva como la señal inconfundible, como el signo que no deja ninguna duda. Jesús es divino, Él es el Hijo de Dios, porque Él venció a la muerte y vive para siempre. Si nosotros creemos que Jesús vive, que venció para siempre la muerte, y con el mismo poder que Dios lo levantó a Él de los muertos, Dios nos puede a nosotros dar ese poder para tener vida como Él tiene vida, vida eterna. La Biblia enseña que la doctrina de la resurrección es tan clave al cristianismo y a la práctica del cristianismo, que sin la resurrección nuestra fe es vana, dice 1 Corintios 15. Pero de nuevo, no creemos solamente por creer. Bastante evidencia existe. El hecho que la tumba está vacía es evidencia que Él vive, que Él resucitó. ¿Saben? En el Corán los musulmanes dicen que Jesús en la cruz fue reemplazado por alguien que se parecía a Él. Bueno, si ese es el caso, ¿por qué está la tumba vacía? Porque ese alguien murió y lo sepultaron. Si Jesús no es divino, si Jesús no es el Salvador del mundo, si no es la única esperanza que tenemos los seres humanos, ¿por qué está la tumba vacía? No hay otra explicación sino decir, si Él resucitó, si Él es Dios en la carne, si Él es el Salvador del mundo y es nuestra única esperanza para la raza caída de Adán. Pero también hay más evidencia. El hecho que nunca se ha podido encontrar el cuerpo de Jesús de Nazaret, el hecho que los discípulos estuvieron dispuestos a morir por su creencia en el Cristo resucitado que ellos contemplaron con sus ojos. La vida transformada de un tal llamado Saulo, de un perseguidor de la iglesia a un apóstol de la misma llamado Pablo. El hecho que historiadores seculares de esa época escribieron en sus documentos históricos que Jesús fue crucificado, que murió, y Josefo dijo que al tercer día resucitó. Todo esto forman pruebas concretas que nuestra fe en la resurrección ni es ciega ni es sin base, sino válida, razonable y saludable. Nosotros creemos en la resurrección corporal y literal de Jesús de Nazaret. Número 3. Creemos que todos los hombres son pecadores. El ser humano frecuentemente se juzga a sí mismo como bueno, pero la Biblia, con palabras no ambiguas, nos enseña que en los ojos de Dios todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, yo soy un pecador porque yo soy parte de todos, y usted también. Y las consecuencias son estas, y están destituidos, privados, sin derechos, echados fuera, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es eufemismo para el cielo. A donde está Dios, el cielo, allí está su gloria, porque Dios es glorioso. El ser humano en esencia no puede entrar o llegar al cielo porque somos pecadores. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Cada uno de nosotros, como si fuéramos un solo ser, nos desviamos. Cada uno de nosotros, ante los ojos de Dios, nos hicimos inútiles.
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cierto, la Biblia dice en Isaías 64 que aún lo mejor, las justicias humanas, son como trapos de inmundicia para Dios, porque somos pecadores. Una verdad sobria y alarmante que todo ser humano debe reconocer es que delante de nuestro Dios y Creador somos culpables de transgresiones y faltas y pecados, tanto morales como espirituales, sin excepción. Nadie es perfecto, nadie es ni siquiera bueno en los ojos de Dios. Nosotros nos llamamos buenos el uno al otro y quizás a nosotros mismos. Dios dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la perspectiva divina. Todos somos pecadores. Número 4, creemos que las consecuencias del pecado incluyen muerte y separación espiritual de Dios. Ya leímos en Romanos 3:23 que las consecuencias de nuestros pecados son que somos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 agrega, porque la paga del pecado es la muerte. Y quiero enfatizar esto. Dios cobra esta pena siempre. Es una ley universal establecida por Dios. La paga del pecado es la muerte. Por cada pecado debe haber una muerte. Y cada pecador debe pagar este precio, la muerte. Esto es importante porque debemos saber que Cristo murió en nuestro lugar. Y cada uno de nosotros pagaremos por nuestros pecados en tan solo una de dos maneras. O pagaremos con nuestra muerte, o pagaremos con la muerte de Jesucristo. Es mucho preferible pagar con la muerte de Jesús, porque eso nos rinde vida eterna. Pero sepa todo el mundo que cada uno de nosotros debemos pagar por nuestros pecados con muerte, sea la nuestra o la de Jesús. Pero esa es la pena que Dios exige del pecado. El pecado trae muerte y separación espiritual eterna de Dios. Número 5, creemos que el hombre es incapaz de justificarse o salvarse a sí mismo por medio de buenas obras. Y esto es tan importante enfatizar como enseñanza bíblica, porque en toda la historia humana no ha habido engaño más exitoso que Satanás ha promovido en la raza humana que el pensamiento, la creencia que podemos ganarnos el cielo si somos lo suficientemente buenos. Es un engaño, es una mentira, porque ya hemos estudiado y leído que ante los ojos de Dios, ¿cuántos hay buenos? Ni siquiera uno. Pero el hombre, en su mayoría, en todo el mundo, en cada rincón del mundo, vive persuadido y convencido que si solamente opera suficiente bien en la vida, se puede ganar el galardón del paraíso celestial de Dios. La Biblia dice que no. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es de Dios. Y la palabra gracia en el idioma bíblico significa ayuda. La ayuda de Dios es lo que nos salva. Y quiero enfatizar que si Dios no quisiera ayudarnos o rendirnos su gracia para salvarnos, nadie sería salvo. Dice, por medio de la fe. Es la gracia de Dios que nos salva, pero es por mediación de la fe. Es decir, la fe es clave y muy importante en el sentido que es el vehículo que nos lleva a la salvación, a la gracia de Dios. Es la llave que abre esa puerta, pero es la gracia de Dios que nos salva. Y quiero enfatizar aquí
que es fe en Jesús, como enseña el resto de la Biblia, lo que salva, fe en Jesús y únicamente en Jesús, porque todo el mundo tiene fe en algo. Siempre digo que el ateo tiene fe, está convencido que no existe Dios. Él tiene fe. Y todo el mundo tiene fe en algo, sea una religión, un hombre, un sistema de filosofía, o quizás sea que tiene fe en nada, que no existe nada eterno. Eso es una fe. La única fe que salva es la fe en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer sobre eso más tarde también. La salvación, dice, y esto no es de vosotros. La salvación no es concebida, operada, culminada, diseñada por el ser humano, pues es don de Dios. Quien lo diseñó, lo operó, lo culminó, es Dios. Es un don la salvación, lo cual significa que como cualquier otro regalo, un don es un regalo. Tenemos que recibir el don de Dios para que sea nuestro. Y lo hacemos cuando tenemos fe en Jesús, y a Jesús recibimos, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia, y esto es muy importante, no por obras. La salvación no es por obras. No hay suficiente mérito en el ser humano para tapar el mal que hacemos con nuestros bienes. ¿Saben? De nuevo, en el Islam se enseña que Alá tiene una pesa celestial, midiendo nuestras buenas obras contra nuestras malas obras. Y el lado que pese más, bueno, ese será nuestro destino eterno. La Biblia prueba que es de inspiración divina, en que es el único documento religioso o de cualquier otra filosofía humana que dice, no, las buenas obras no justifican. Es la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Y la razón que nuestras obras no nos glorifican es esta: para que nadie se gloríe. En el día de nuestro juicio, el ser humano, ningún ser humano, se va a glorificar o jactar ante Dios diciendo, bueno, yo fui tan bueno en la tierra, hice esto, hice lo otro. Ninguno de nosotros nos vamos a dar brillo a nosotros mismos. En ese día, el que va a recibir la gloria es Dios, por su gracia, no el hombre, por nuestra obra. No somos salvos por obras. Número 6. Creemos que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para salvar a los pecadores. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y quiero que entendamos, hermanos y amigos, que no hay otro ser que nos ame más que Dios. Por cierto, su amor es tan perfecto que Él no le puede amar menos y Él no le puede amar más. Y en su perfecto amor Él decidió hacer lo siguiente, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que no se pierda porque esa es la ruta normal del ser humano. Porque ancho y cómodo es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que lo hallan. Pero estrecho y angosto es el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que lo hallan. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo por muchas razones y con muchos propósitos, y los cumplió cada uno de ellos, pero el más sobresaliente fue este, para salvar a los pecadores. Él vino
¿Saben? Yo me maravillo de la gente que dice, enséñame a Dios y yo